¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Hemos estado platicando con ustedes sobre el tema de los aranceles, el impacto que podría tener en las diversas economías, los dimes y diretes que se han lanzado entre los diversos actores y actrices de este episodio geopolítico y geoeconómico, lo que pasa con el aluminio, el acero, en fin. Pero ¿hacia dónde vamos con toda esta discusión? ¿Cuánto riesgo existe de una recesión como tal, de una desaceleración? En fin, vamos a platicarlo más a fondo con mi querido admirado Oscar Rojas, economista, a quien por supuesto es un honor darle la bienvenida en esta comunidad. Oscar, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. No, pues aquí muy agradecido por la invitación, muy contento también de hablar con tu comunidad aquí y pues adelante, a la orden. Muchas gracias, querido Oscar. Oye, ante el panorama que vemos, ante la postura que ha asumido principalmente Estados Unidos en toda esta discusión, el papel de China, ¿se corre el riesgo de una desaceleración económica? ¿Qué se nos viene con toda esta discusión de los aranceles que han puesto tan nerviosos incluso a los mercados financieros hoy? Pues sí, fíjate que está esa pregunta que la verdad es que es fascinante desde cierto punto de vista, en el sentido de que es una pregunta de cómo es la perspectiva del funcionamiento de la economía global como un conjunto, ¿no? Creo que este es el punto de partida importante. Yo rescataría que también hablar de desaceleración no podríamos no enunciar el asunto de que llevamos desde 2008 básicamente en un estancamiento. Es decir, no es de que todo va bien y de repente alguien movió algo y se dejó venir la crisis, sino que esta crisis es una crisis de época, sistémica, en el sentido de que pues el problema que tenemos es precisamente que no podemos salir ya con las actuales reglas. Con la actual geopolítica ya no se puede salir del estancamiento. Entonces, por eso está, pues yo vería de que, pues obviamente, claro que está siempre el peligro en las economías capitalistas. La crisis es tan pronta como una aguja en un globo, o sea, es particularmente inestable, ¿no? Entonces, sí hay estos peligros, pero yo diría que en todo caso, pues tendrían que ser leídos también como reacomodos para ver si se va a optar por pasar al siguiente nivel de lo que exige la economía mundial, es decir, el tipo de competencia del bloque asiático y si se va a poder solo o se tiene que hacer de conjunto, pero tomar una decisión clara, ¿no? Entonces, yo más bien veo que el riesgo está en que no se logre enunciar esa gran problemática de la economía mundial, ¿no? Oye, acabas de tocar este punto muy interesante en esta excelsa participación que nos haces. Una crisis institucional, una crisis sistémica para la cual la salida pues ya no son las viejas herramientas con las cuales funcionó el mundo durante los últimos 30 30 años. ¿Qué opciones te queda en realidad entonces para enfrentar algo así? Sí, pues en realidad aquí sí pudiera decir que sí tenemos un arsenal sólido, robusto, porque ya en algún momento, sobre todo a principios del siglo XX, con plena contundencia vimos al Estado como el agente productor y reproductor de toda la infraestructura global en realidad. O sea, ha sido una ideología, una mitología el hecho de que el mercado es el constructor, el Estado es el constructor en realidad. Entonces es muy potente, tiene, como bien dices, una serie de mecanismos institucionales muy fuertes, ¿no? O sea, en general podemos enunciar la política fiscal, la política monetaria, mezcladas para una política industrial, tiene efectos, o sea, puedes intervenir en la realidad y puedes transformarla. Entonces, creo que la recuperación sólida de la participación, de la noción de la participación del Estado como promotor y reproductor económico es muy, muy importante. O sea, sí tenemos capacidad, ¿no? La problemática es que venimos de una inercia de la ideología neoliberal que fue muy potente por el lado subjetivo para ocultar todas las grandes desigualdades muy obvias. Entonces se hicieron muy finos en el engaño, ¿no? De cómo concebir la economía. ¿A qué voy con esto? Pues de que en realidad no estaríamos haciendo algo nuevo, sino regresando a lo que ya tenemos mucha experiencia, que es proyectar economías, es decir, planificar, ¿no? Y además una planificación no con una noción abstracta de desarrollo que proviene de Washington
y sus consensos, sino que deviene pues de esto que estamos viendo, ¿no? O sea, el Plan Nacional de Desarrollo es la recolección del proyecto alternativo de nación y lo que ya se ha venido haciendo en el camino, ¿no? Entonces, pues operas tu plan con contenido democrático, que es totalmente diferente a lo del consenso de Washington. Yo creo que ahí es el punto de partida para que podamos decir, de aquí para adelante, la forma en la cual lo vamos a lograr es con la decidida intervención del Estado y además el Estado no solamente como un regulador ajeno, sino un promotor activo que está además reconstruyendo la base industrial, no para competir en el sentido tradicional capitalista, sino simplemente para tener la base mínima de lo que dice precisamente el Plan México, que México pueda producir lo que consume, al menos. Y que eso te da hasta cierto punto hasta posibilidad de decisiones soberanas, ¿no? Sobre lo que vas a hacer y dejar de hacer. Exacto, sí, pues es que la soberanía no es un principio abstracto tampoco, sino es sustantivo, ¿no? ¿Y cómo se logra esa sustancia? Pues a través de lo que vemos. Por ejemplo, China nos puede hablar mucho de eso, ¿no? Si China no tuviera determinada fortaleza, ya la hubieran invadido, ¿no? Lo hicieron en el pasado, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, sí tenemos que ver esa perspectiva geopolítica para poder recordar, pues, que la soberanía solamente tiene sentido cuando se entiende que son grados de emancipación que se alcanzan frente a una relación de dominio organizada, ¿no? Entonces, creo que ahí la clave de tomarlo con seriedad para que podamos también ir subiendo el nivel de que pues esta es ahora la contradicción a la que nos enfrentamos, ¿no? Ya no son los tiempos de la contradicción interna con la oposición tradicional del PRIAN, etcétera, etcétera, sino ahora estamos enfrentando un poder global, ¿no? Una relación de dominio global que además es decisivo para también efectos de la pregunta histórica de la Cuarta Transformación, ¿no? Si se logra consolidar un modelo que se pueda distinguir plenamente del modelo neoliberal, ¿no? Y hablando de ese punto, por ejemplo, de los Estados Unidos, ¿tú ves un enfrentamiento también entre las élites de Estados Unidos, precisamente en ese tema financiero, en ese tema de control? Sí, no, por supuesto, claro, ¿no? O sea, esto es muy interesante porque precisamente lo que estamos viendo es que cuando una unidad, ¿no? Por ejemplo, una comunidad de capitalistas empieza a bronquearse entre sí, no es un detalle menor, o sea, es una guerra interimperialista que por supuesto saca chispas porque ahí están los hilos que controlan toda la red de capitales. Entonces, no es un detalle menor que estén en este momento porque, insisto, ¿no? Ya lleva el capital mucho tiempo en estancamiento y por visión de la ley de desarrollo capitalista, de alguna otra manera, el capital necesita un acrecentamiento para poder funcionar. Si está mucho tiempo en estancamiento, empieza a tener problemas de valorización, de capitalización, vemos problemas en las bolsas, vemos problemas en la industria, vemos tapones en la pandemia, vimos tapones en lo comercial. Entonces no funciona, ¿no? Empieza a generar mucha tensión y ya cuando vemos, Estados Unidos es lo que está pasando, la tensión que hubo entre demócratas y republicanos fueron dos fracciones del capital que dijeron, oye, es que estamos mal, seguimos mal, no la resolvemos y tenemos que dar un manotazo para ver cuál es la salida, porque bajo las actuales circunstancias, insistiendo en este punto, el bloque geopolítico contrario, el asiático, crece un poquito más de 3 veces más rápido que tú. Entonces, pues eso en cualquier cálculo económico, pero sobre todo metiéndonos en la lógica de Estados Unidos, es también un cálculo militar. Entonces, se están tomando medidas en ese sentido, ¿no? Ya la pregunta es si hay asidero para que realmente funcionen, pero eso es lo que vemos que está pasando, ¿no? Se están arrebatando el volante, ¿no? Para ver si salvan un poquito de la crisis estructural que tienen. Oye, en ese punto China, ya en parte nos lo comentabas, el crecimiento de China que se da de una manera que algunos dicen o lo definían como una especie de comunismo capitalista, que es extrañísima esa frase, ¿no? Pero ¿cómo definimos el crecimiento de China en todo este escenario? Y en parte nos lo decías, Oscar, que llega a alterar literalmente las reglas del juego. Sí, claro. Bueno, lo que pasa es que los chinos, esto es algo muy interesante porque parte del embrujo ideológico de Occidente fue que no entendiéramos otras formas o que las otras formas que viéramos las redujéramos pues digamos que una caricatura apenas de lo que sería una forma, ¿no? Entonces, pero cuando ya ponemos más el contexto, o sea, ya cuando decimos, bueno, reconocemos que la geopolítica solamente se nutre,
si es que hay dos visiones cósmicas diferentes, pues, ¿no? O sea, como en la que un momento hubo del bloque soviético contra Estados Unidos y que ahora se renueva contra China. Y China tiene una filosofía totalmente distinta de cómo analizar lo que ha estado pasando en la historia. Son sociedades que tienen una visión más natural de largo plazo. Es decir, tienen los ciclos históricos que piensan son mucho más largos que los de Occidente. Los de Occidente son cortoplacistas por la actividad del capital en circulación permanente. Y de aquel lado, pues la visión, ellos lo que recuperan son tres elementos. Esta filosofía ancestral es uno. Dos, el marxismo, el materialismo histórico para interpretar la ley del valor en su historia. Y tres, lo que han aprendido en la lucha antiimperialista, es decir, el tipo de economía exige ciertos tipos de instituciones, ciertos tipos de economistas que puedan trabajar de tal manera y se genera una experiencia en ese trato. Entonces son tres fuentes, ¿no? Entonces, esto, que es una filosofía muy potente, la lograron trasladar a una base industrial. Ese es el detalle. Es decir, antes que se hablaba del G77, los países no alineados, pues era más un poquito político porque no había fuerza económica. Y ahora lo que está mostrando China con los BRICS es que pueden crecer mucho más y mucho mejor en calidad que Occidente. Entonces, ahí hay un salto cualitativo en el tipo de producción. ¿Y cuál es el secreto? Bueno, pues que China está generando todo este proceso acelerado de industrialización sin ninguna sola guerra, diferente del bloque norteamericano que necesita la guerra para reactivar su proceso de ganancias. Por lo tanto, pues ya no lo puede hacer por ahí. Yo veo también, pues esto que vimos, ¿no? Ya el conflicto con Trudeau, que ya incluso hasta desapareció, es una desintegración de lo que antes era el núcleo fuerte del G7. Con Europa, pues es una humillación total. Entonces vemos que se está desmoronando toda lo que conocimos, lo que empezó en Bretton Woods en 1944. Ahorita simplemente estamos viendo caer ya los pedazos, ¿no? Y en este punto, sobre todo para la audiencia que nos lo ha preguntado, creo, Oscar, el tema de la crisis financiera en las bolsas. ¿Es realmente hay una crisis financiera en las bolsas entonces como tal, con base en lo que tú nos estás diciendo, o cómo entendemos ese movimiento, incluso hasta con una cuestión de presión política hacia los diferentes actores? Sí, exacto. Bueno, pues lo que pasa es que se está utilizando esto que tuvimos en la crisis del 2008, quedó como una huella, ¿no? Como una especie como de mazo, ¿no? De que pues si de repente se caen las bolsas, entonces significa que todo el mundo se queda sin empleo, que todo el mundo pierde todo y que es lo peor que puede pasar. Es la visión distópica hollywoodense, digamos, de la crisis, ¿no? Pero en realidad el asunto es de que las crisis aquí, lo que está sucediendo, lo que en realidad sucede, es que las crisis capitalistas surgen no de que todo estaba bien, de nueva cuenta, sino, y que de repente ya se cayó, sino de que precisamente la contradicción, el problema, pues, de la economía en general, es que como el capital te lleva muchísimo al corto plazo, ¿no? Y a la aceleración, eso siempre queda, no checa con otros ciclos que tenemos nosotros de vida social, de resolución de otro tipo de problemas, ¿no? Entonces la economía real, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces se pierde todo lo demás. Entonces la crisis, desde esta perspectiva, puede haber caídas en las bolsas, puede haber una serie ahí de disminuciones en los ritmos, pero insisto, yo creo que dadas las circunstancias, ese es el menor de nuestros problemas ahorita, ¿no? O sea, yo creo que ahí también, pues lo que hay que recordar es que lo que las bolsas significan son el grado de ganancias de los grandes capitales, que son muchísimos. Entonces hay un colchón enorme de la caída de la bolsa que pudieran absorber. Entonces, lo que está en discusión precisamente es de que durante el neoliberalismo esas caídas no las absorbían ni siquiera ellos, sino que se la pasaban al sector público. Entonces, pues era una especie como, pues es una sobreexplotación financiera. Entonces, yo creo que ahorita yo rotaría el punto de vista y diría de que, pues, si bien hay problemas de la bolsa en ese sentido, son naturales, porque precisamente estamos tratando de remover la regla del juego para que precisamente si el capital privado apuesta, pues que sea su proceso y que no transmita sus pérdidas a otro ente, ¿no? Entonces, yo creo que lo financiero se va a disolver un poquito
porque también lo que está de fondo es que estamos transitando esta otra visión donde tenemos que producir cosas tangibles y reales, es decir, tenemos que resolver la economía en su reproducción, no nada más en la apuesta, ¿no? de Wall Street, ¿no? Entonces, creo que es parte, ¿no? de ese momento que estamos viviendo también de recambio ideológico, de abandonar de que el indicador de las ganancias de la clase empresarial es el indicador de la calidad de mi vida económica, porque evidentemente no lo es, ¿no? Y hay que, en ese sentido, recobrar otros puntos de referencia para ver cómo vamos, ¿no? Y dejar de pensar que los ricos sigan manejando la economía es positivo, ¿no? Exacto, y entonces mientras ellos vayan ganando, le va bien al patrón, entonces me va bien a mí, entonces eso es, pero eso ya exige un trabajo cultural, ¿no? De revolución Claro, cultural, ¿no? totalmente. Mi querido Oscar Rojas, de verdad, no sabes cómo te agradezco estos minutos que nos hayas permitido aprender de ti en en este tema, que nos ayudas a dimensionarlo en su justa proporción y te agradezco muchísimo tu presencia aquí en nuestra comunidad. No, pues muy agradecido. Muchas gracias también por poder hacer este tipo de diálogos que son necesarios, además ahorita en tiempo real, ¿no? Que está una gran cantidad de elementos concentrados y pues que obviamente que hay que reportarlos al futuro, hay que hacer unas buenas reflexiones de todo esto que sucede, ¿no?